Vamos a leer el versículo 26 y 27. Jeremías capítulo 32, versículos 26 y 27. El tema de este estudio es: ¿hay algo imposible para Dios? Les pregunto a mi hermano, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No, mi hermano, para Dios todo es posible. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, reconocemos, Padre Santo, que somos pecadores, pedimos perdón y nos ponemos en sus manos, Señor, para que sea su Espíritu Santo ayudándonos, que sea su Espíritu Santo glorificándose, que sea su Espíritu Santo hablando a la vida de mis hermanos. Sea usted, Dios mío, por favor, trabajando en nuestros corazones, que esa fe que quizás está desmayando, Señor, sea su poder levantando, restaurando esa fe. Ayúdenos a crecer en fe, Señor, porque sin fe es imposible agradarle a usted. Gracias damos, Señor, y suplicamos su Espíritu Santo me ayude a dar esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Entonces decíamos, ¿hay algo imposible para Dios? No. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le dijo esto a Jeremías? Para poder ir entendiendo el porqué, porque una conversación que tenía entre Dios, entre Jehová y Jeremías, le voy a pedir que leamos por favor desde el versículo 1, Jeremías 32, versículo 1, en donde veamos qué es lo que está sucediendo ahí, por qué Jeremías le hizo una pregunta al Señor y el Señor le responde. Dice versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Dice el versículo 3, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí, yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Amén. Mis hermanos, Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Babilonia, dice acá, tenía sitiada a Jerusalén. Sitiada es que lo tenía rodeada. Entonces, el profeta Jeremías ya había hablado con el rey, le había profetizado que a causa del pecado iba a llegar este rey y les iba a conquistar. Prácticamente lo estaba reprendiendo por el pecado que ellos estaban teniendo, porque ellos se habían separado de lo que Dios estaba pidiendo, de las enseñanzas que Dios había dado. Pero como yo siempre he dicho, mis hermanos, a nadie le gusta recibir reprensión. ¿O a quién le agrada cuando lo están reprendiendo? Regañando, pues. Entonces, imagínense el profeta Jeremías reprendiendo al rey. El rey tenía poder. ¿Qué fue lo que hizo? Lo mandó meter preso. Enojado. Mis hermanos, cuando Dios habla, el siervo de Dios, o usted cuando esté evangelizando, tiene que hablar lo que Dios pone en su corazón. Pero nosotros los seres humanos, por agradar, sí, por agradar a las personas, máximamente cuando son dones fulanos, ¿no? No, a don fulano no le puedo hablar así. Está en adulterio, pero si le digo se va a enojar. Es un gran borracho, está destruyendo su familia, pero si le digo se va a enojar. ¿Cuánto recordamos a Juan el Bautista? ¿Cómo murió él?
lo decapitaron. ¿Por qué lo decapitaron? Porque él llegaba delante del gobernador y le decía, no te es lícito estar viviendo con la mujer de tu hermano. O sea, veamos el valor que él tenía. Él sabía, conocía las consecuencias, mas él no tuvo miedo, confió en Dios. Pero sabemos el resultado cuál fue. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que nosotros debemos de temerle a aquel que mata el alma y no el cuerpo. Él gobierna. Él está bajo el gobierno de nuestro Señor. Pero si nosotros nos ponemos por miedo a no morir, desobedecemos a Dios, vamos a llegar a un lugar donde nadie quiere estar. ¿Por qué? Porque la desobediencia es pecado, ¿o no? La desobediencia es pecado. Y el pecado nos mantiene lejos de Dios. Entonces, Jeremías, mis hermanos, igual, se llenó de valor y le fue a decir al rey que la ciudad iba a ser conquistada. Y le dice el versículo, leamos el versículo 5, dice, el 4, perdón, dice, y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, dice el versículo 5, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Aquí Jeremías le está diciendo, has pecado. Dios ya determinó cuál es tu futuro. Te van a llevar a Babilonia, los caldeos eran los de Babilonia, te van a llevar, vas a ser prisionero. Pero el rey no estaba contento con eso. Y lo que hizo, repito, fue meterlo preso a Jeremías. Ya estaba decidido, ya Dios había tomado esa decisión, que Judá iba a ser invadido por Babilonia. Pero veamos lo que Dios está hablando con Jeremías. Veamos, por favor, el capítulo, siempre 32, versículos 6 y 7. ¿Lo tenemos? Dice versículo 6, dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Leamos el 8, dice, y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Fíjense, mi hermano, que aquí a Jeremías le están haciendo una oferta, una proposición, que compre una casa. ¿Cuántos hemos escuchado que los bancos embargan las propiedades cuando alguien no logra pagar las deudas? Y es prohibido que alguien venda algo que está embargado. Por ejemplo, si yo soy el dueño, me embargan una propiedad, no la puedo vender. En este caso, mis hermanos, a Jeremías le estaban proponiendo que comprara algo, y Jeremías sabía que Judá iba a ser invadida. Y decía, ¿y para qué voy a comprar si esto ya no tiene valor, no tiene precio? Si ya vamos a ser esclavos. Esta tierra no nos va a pertenecer a nosotros. Pero Jehová le está diciendo que compre esa propiedad. Eso Jehová se lo está diciendo, que iba a llegar el tío, y así fue. Llegó el tío y le dice que compre esa propiedad. Pero Jeremías dice, ¿y para qué pues? No tiene sentido. Pero si Dios le estaba diciendo, lo tenía que hacer. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jehová.
¿Cuántas veces Jehová nos está diciendo que hagamos cosas y nosotros no queremos porque lo vemos imposible? Pone tu negocio, hombre. Te va a ir bien. Dios le está poniendo en el corazón, ponga ese negocio. Y nosotros, que nuestra mente corta, ¿no? No, es que mucho se paga impuestos, se paga local, se paga, y comenzamos a hacer una cuenta de todo lo que se paga. Cuando Dios le puede dar todo lo necesario para que usted salga de sus deudas, para que usted pague todo e incluso salga adelante con su negocio. El temor, la desconfianza no nos permite triunfar, no nos permite llegar al puesto que Dios quiere que tengamos. O en el trabajo. ¿Cuántos de nosotros pedimos aumento en el trabajo? Salario. Muchas veces yo soy honesto, yo no me atrevo. Yo tengo entendido que por ley cada cierto tiempo tienen que ir aumentando el salario. Pero ¿por qué no hablamos? Porque no tenemos la fe en que Cristo Jesús nos va a respaldar y nuestras palabras van a ser escuchadas. Tenemos que saber hablar también. Primeramente hablemos con Dios, pidámosle sabiduría y después hablemos con las personas con las que estamos trabajando. O si nos están metiendo mucho trabajo. Mire, si yo tengo un horario. El trabajo, el contrato dice 8 horas, pero mire, yo vengo a las 8, ya son las 7 y aquí estoy todavía. Pero ¿por qué no hablamos? Porque tenemos miedo. Dios nos está diciendo, habla, yo te voy a respaldar, yo te voy a cubrir. Pero repito, mis hermanos, nuestra incredulidad no nos permite conquistar como Dios quiere que conquistemos. Porque lo vemos imposible. Que mi jefe me va a aumentar. No, lo que puede hacer mejor me manda a casa. Eso es el problema. Es eso lo que no nos deja a nosotros ir adelante. El temor, la desconfianza, la inseguridad. Dice acá, ¿habrá algo que sea difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? El problema que usted tiene de salud, el problema que puede tener en familia, Dios lo puede restaurar, Dios puede sanar, Dios puede hacer todo lo que usted esté pidiendo. Pero estamos seguros de que Dios lo va a hacer, mi hermano, estamos dudando. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Y por qué no creemos? ¿Por qué dudamos? Y es eso, repito, que a Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Jeremías, mi hermano, es un profeta y esta persona era temerosa de Jehová y por eso, por el temor que tenía a Jehová, ese temor le llevaba a ser obediente, a hacer lo que Dios le está pidiendo. Aunque aquí le dice, leamos por favor versículo 27, 32, 27 dice, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Aquí el Señor responde, el 25 es lo que Jeremías le dice. Versículo 25 dice, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Oigan bien lo que él está diciendo. Oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Mis hermanos, una tierra que iba a ser poseída por los de Babilonia, no tenía sentido comprar, pues. Es como que usted compre algo para que después se lo quiten. Nadie lo quiere hacer. Pero ¿por qué Dios le está pidiendo que compre? Porque esa es una señal que Dios le está dando que ellos iban a volver a la tierra. ¿Cuánto han escuchado que en este periodo las casas están baratas? Yo he escuchado que en este periodo, por la cuestión de pandemia, no sé qué, pero las casas han bajado de precio. Y los que son comerciantes dicen, compremos. ¿Por qué? Porque va a venir el tiempo en que los precios van a subir otra vez.
Y aquí lo que Jeremías está comprando, mis hermanos, prácticamente estaba un poco devaluado, pero después cuando ellos regresaran, ¿por qué? ¿Por qué estaba devaluado? Porque se lo iban a llevar, pero no iban a estar cautivos para siempre. Ellos iban a volver y cuando Dios restaurara esta tierra, esa heredad iba a tener un mayor precio. Pero sobre todo Dios lo que está diciendo, comprá porque vas a regresar. Comprá porque no te vas a quedar allá. Comprá porque vas a regresar. Comprá porque el problema que estás viviendo no es para siempre. Es eso lo que Dios está diciendo hoy en nuestras vidas. No tengamos miedo. Actuemos porque ese problema no es para siempre. Dios nos ha dado ya la victoria, pero tenemos que creerlo. Dice, cuando Dios nos haga volver a la prosperidad, tengamos presente que esa prosperidad no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino que es por la misericordia de Cristo Jesús, que Él nos está haciendo prósperos. Él nos está sacando del problema, nos está sacando de la esclavitud, nos está sacando de la dificultad que ahorita nos tiene llorando. Jehová es Dios. Confiemos en Jehová. Para Dios no hay nada imposible. Quizás, mis hermanos, nosotros nos hemos puesto metas, ya estamos al mes de julio, y no hemos logrado los propósitos que nos habíamos puesto para este año. Y nos desilusionamos, nos llenamos de tristeza porque no voy a poder cumplir los propósitos que yo me había puesto. No sé qué meta usted se ha puesto para este año y no ve claro. Y quizás llega ese momento de desilusión, no voy a poder. Mi hermano, usted tiene que poner todo de su parte, esfuércese, porque nosotros humanamente tenemos un límite. Pero cuando cuando llegamos a nuestro límite, pero estamos confiando en Dios, es Dios que toma el control de ese problema que nosotros no podemos solucionar. Es Dios quien dice, aquí voy yo. Y vas a ver que soy Dios y que yo todo lo puedo. Yo les digo, mis hermanos, ¿cuántas veces ustedes han hablado con sus amigos y les han hecho ver el poder de Dios? Que quizás hasta nos tratan de locos. No, hombre, este está loco. ¿Y cómo va a ser eso? Si ni trabajo tiene. ¿Cómo va a ser eso si ni documentos tiene? Dios no se pone límites. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos de aquí, mis hermanos, han hecho cosas maravillosas que el mundo decía no se puede? Bueno, y Dios me pone ahorita en mente, cuando mi hija vino, cuando Cindy vino, sin documentos, gracias a Dios se metió a estudiar. Yo, un hombre sin fe, no de poca, sin fe. Me acuerdo que no quería ir a hablar al instituto porque decía, ¿y cómo? Pues sin documentos es imposible. Y los hermanos me decían, vaya, Dios siempre pone personas que nos ayudan, nos empujan. Vaya, pruebe. Y yo decía, es imposible. Pero me daba pena decir también, no quiero ir. Yo fui. Y gracias a Dios las aceptaron. Hay personas que también a uno muchas veces lo desaniman. Se la han aceptado, pero para los momentos de los exámenes va a haber dificultad. Cuando vean que no tiene documento, ya no se van a poder examinar. Y ya no va a poder seguir estudiando. Gracias a Dios no fue así. Siguió estudiando. Me acuerdo que ella, cuando sentía dificultades, no quería ir. Tenés que ir, le digo, anda. Y al final ni me sirve de nada, me dijo. Si al final no me va a dar mi documento porque sin permiso, por gusto estoy yendo. Eso es lo que nosotros muchas veces pensamos. Nos ponemos límites cuando Dios dice, sí es posible. Después, bueno, terminó su tiempo de estudio, le iban a hacer el examen de maturidad le llaman aquí. Y me dijeron siempre, aquí sí se metió un problema. No lo van a poder examinar porque necesitan
la carta de identidad, necesitan el documento de ella. Y yo no lo niego, yo me desanimaba. Pero gracias a Dios, sí, se pudo. Y yo digo, no es por nuestras capacidades, sino que es la misericordia de Dios. Cuando el mundo dice no se puede, Dios dice sí se puede. Conozco también otra familia que le hicieron un contrato de casa sin documentos y le habían dicho que no se puede porque se necesita el documento para hacer el contrato. Y me dice, yo con el pasaporte le di y me hicieron el contrato de casa. Yo nunca había escuchado eso. Y está registrado. Sí, está registrado. Mira, aquí está. Mis hermanos, para mí, yo nunca había escuchado eso. Para mí, yo sabía que para hacer un contrato de trabajo, de casa, les piden permiso de soyorno, incluso creo el código fiscal. Y ellos, mis hermanos, solo con el pasaporte. Yo digo, es la mano de Dios. Lo que nosotros vemos imposible, para Dios es posible. Por eso dice acá, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Los médicos dicen, no tiene sanidad, ese problema, esa enfermedad, no tiene ya salida. Ya incluso hasta se atreven a dar fechas. 6 meses le damos de vida. Yo he escuchado cuando dicen 6 meses le damos de vida. Ahí anda el hermano. Eso sí, me dice él, tengo que estar atento con la alimentación. ¿Por qué? Porque tiene un problema estomacal. Pero Dios es grande en amor y misericordia, que lo tiene con vida. Cuando el hombre dice no, Dios dice sí. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios, obedecer. ¿Por qué? Porque si Él nos dice, Él nos va a respaldar. Si Dios nos dice hacerlo, Él va a abrir camino, Él va a abrir el espacio para que nosotros pasemos. Y si no, veamos el ejemplo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. El pueblo de Israel llega hasta el frente está el mar. Atrás viene el ejército de Egipto. ¿Y para dónde pues? Humanamente no había nada que hacer. Pero pregunto, ¿Dios les había prometido dar libertad o no? Sí, Dios les dijo que les iba a dar libertad y se las dio. En medio del mar pasaron, pues. En medio del mar pasaron. Ese era un problema para ellos como hombres. Para Dios no. Solo le dijo, levanta la vara que llevas en tu mano y así lo hizo y el mar se abrió. Pero para levantar esa vara, ¿qué fue lo que necesitó Moisés? Creer, obedecer. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, creer y obedecer. ¿Por qué no damos ese paso? Porque tenemos miedo. ¿Qué tal si Moisés dice, no, ¿para qué voy a levantar las manos si gran profundidad de agua que hay aquí? ¿Qué vamos a hacer? No, él creyó y obedeció. Y Dios le dio libertad. Yo no sé, mi hermano, qué es lo que usted está pidiendo, qué es lo que usted está orando y quiere que Dios haga. Usted ve imposible, pero no es imposible. Para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Jehová. Porque es palabra de Dios y Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Si nosotros estamos llorando es porque queremos. Dios ya dijo, ya prometió y lo va a cumplir. Con llorar, con preocuparnos, ¿qué logramos? Nada. No logramos nada. Así de que seamos obedientes a la voz de Dios, oigamos la voz de Dios y no tengamos miedo. Demos ese primer paso, porque cuando nosotros digamos, ya no puedo más, llega la mano poderosa de Dios. Repito, cuando el pueblo de Israel llegó frente al mar, hasta ahí llegó la capacidad de ellos para poder escapar. Pero ahí llegó la mano de Dios e hizo el camino para que ellos pudieran pasar.
Ese mismo Dios es el que estamos adorando esta tarde. Ese mismo Dios es al que le estamos sirviendo. El Dios de ayer es el Dios de ahora. El poder que ejerció ayer lo puede ejercer ahora. Pero no dudemos, creámosle, porque en Él hay salvación. Un fuerte aplauso para nuestro Señor. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque la duda, la incertidumbre, la falta de fe es pecado. Pedimos perdón por ello, Señor. Y suplicamos, su Espíritu Santo, Dios glorioso, nos dé la capacidad de creer cada vez más en usted, que su palabra es verídica, que su palabra es real. Que no tengamos miedo, Señor, a esos problemas que a nuestras vidas llegan día con día. Que sepamos y entendamos, Padre bendito, que ese problema usted lo permite para que podamos ver su mano poderosa, esa mano que nos sostiene, esa mano que nos lleva de victoria en victoria. Ayúdenos, Señor, a no ver con nuestros ojos carnales, sino más